No tocaba el día 12, me equivoco. Creo que el día 11 ya estaba hablando. La de Jorge Aguilera. Y creo que ver, creo que jugaba, no es que digo, eh, entonces, hola, hola. Comprender defensa, sí, es la última vez que, o sea, nos tocaría ver la unidad 12 ahora, que es esta que está acá, estamos viendo acá, que es defensa de red. Bueno, creo que vamos a ver acá, eh, vamos a ver cómo podemos defendernos, digamos, de algunos tipos de ataque. Esto sí tiene mucho trabajo práctico esta unidad. Comencemos acá. Bueno, la seguridad física. eh, las barricadas o el cerca suelen ser lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en seguridad física. En muchas situaciones son la capa de defensa más externa y la más visible. Todas las barreras físicas deben cumplir con requisitos específicos de diseño y con las especificaciones de los materiales. Las barreras físicas pueden tener los siguientes componentes: un sistema de cerco perimetral, un sistema de puerta de seguridad, pilotones o postes cortos utilizados para detener la intrusión de vehículos, barreras de entrada de vehículos, refugio de protección y cercado. Bueno, acá nos habla de barreras físicas para impedir que ingrese un auto o ingrese una persona. Nosotros tendríamos que, digamos, realizar algún tipo de cerco perimetral de nuestra seguridad, de nuestra red o de nuestros servidores. eh, Tendrían que tener un cerco perimetral, es decir, un sistema de seguridad delimitado en donde no pueden ingresar autos, vehículos, personas, también una puerta de seguridad, digamos, para poder chequear, digamos, el ingreso de una persona, o poner postes, que son esos postes cortos que se colocan también para poder impedir que ingrese un vehículo, o barreras de entrada de vehículo, o refugios de protección, digamos, que para evitar, digamos, que circule una persona o ingrese un vehículo. Una cerca es una barrera que comprende áreas seguras y designa límites de propiedad. Al diseñar un sistema de cercado perimetral se aplican las siguientes pautas de altura. 1 metro solo disuadirá a los intrusos ocasionales. 2 metros son demasiado altos para ser escalados por intrusos casuales, y 2 metros y medio ofrecen un retraso limitado a un intruso decidido. Las zonas de alta seguridad suelen requerir una protección superior, tal como alambres de púa o concertinas. Las regulaciones locales pueden restringir el tipo de sistema de cercado de una organización con usar, y es importante recordar que la cerca requiere mantenimiento regular. Además, los vehículos nunca deben estacionarse cerca de la cerca de seguridad, ya que esto podría ayudar al intruso a trepar o causar daño en la cerca.
Bueno, acá nos habla acerca de la cerca, ¿no? Bueno, los estándares es 1 metro, digamos, puede disuadir en término medio, ya 2 metros es más complicado y 2,5 metros ya la disuade más, digamos, la altura, ¿no? De cerco perimetral. También puede haber, digamos, arriba de los 2,5 metros, un alambre de púa, que puede ser también para disuadir a las personas eh, que ingresen, digamos, o se cuelguen de ese paredón, digamos, para poder ingresar. Y también tiene que haber, digamos, restricciones respecto a la ubicación del vehículo cerca de la cerca, valga la redundancia, porque, digamos, pueden utilizarse para poder pisar ese vehículo y poder saltar la cerca. La biometría. La biometría refiere a las características fisiológicas o de comportamiento de un individuo y existen prácticas de seguridad basadas en la identificación y la concesión de acceso mediante la biometría. Los sistemas de autenticación biométrica pueden incluir medidas de rostro, huellas digitales, biometría de la mano, iris, retina, firma y voz. Las tecnologías biométricas son la base de identificación altamente segura y las soluciones de verificación personal. La biometría puede garantizar la confidencialidad de las transacciones financieras y la privacidad de los datos personales. Un ejemplo muy conocido son los teléfonos inteligentes que utilizan lector de huellas dactilares para desbloquear el dispositivo y acceder a las aplicaciones, incluidos los sistemas de pago y de banca en línea. Bueno, hoy cada vez se está utilizando más los sistemas biométricos, digamos que pueden escanear el rostro, huellas digitales, geometría de mano, iris, retina, firma de voz, y hoy en día se la está utilizando mucho en los pagos, ¿no? En los sistemas de bancarios, para pagos, para depósitos, para poder autenticar que ustedes son quien dicen ser, digamos. Hay bancos, por ejemplo, que utilizan las huellas digitales, eh, eh, digamos, como sistema biométrico para poder validar, digamos, el depósito o acreditar algún tipo de transacción. Y cada vez con la inteligencia artificial esto se está popularizando más, eh, y está, digamos, más avanzando con mayor fuerza para poder utilizarlo como método de autenticación, ¿no? Al seleccionar los sistemas biométricos hay varios factores importantes a tener en cuenta: la precisión, la velocidad o tasa de transferencia, la aceptabilidad de los usuarios, la unicidad del órgano biométrico y la acción, la resistencia a la falsificación, la confiabilidad, los requisitos de almacenamiento de datos, el tipo de inscripción y la intrusividad del análisis. Bueno, los sistemas biométricos, digamos, eh, a, a medida que pasan los años, se vuelven más precisos porque, bueno, tienen sus falsos positivos, y digamos, en un momento fue un motivo por el cual no se utilizaban mucho, es decir, no detectaban con precisión a las personas o no realizaban la autenticación correctamente. Pero esto con los años se fue perfeccionando y digamos, hoy en día, digamos, es un sistema muy confiable, tiene un 90% de tasa de acierto, y cada vez es mayor, digamos, y a esto se le va sumando todo lo que es la inteligencia artificial para poder hacer que la autenticación sea perfecta, ¿no? Y llegar a un 100% de escaneo, digamos. En muchas aplicaciones biométricas, particularmente en el comercio minorista o la banca, los falsos rechazos pueden tener un impacto muy negativo en el negocio debido a la pérdida de una transacción o venta. La falsa aceptación es un error de tipo 2. Los errores de tipo 2 permiten la entrada a personas que no deben tener acceso, lo que significa que un ciberdelincuente puede tener acceso. Por esta razón, los errores de tipo 2 se consideran normalmente el error más importante para un sistema de control biométrico. La tasa de aceptación también es un concepto importante aquí, expresado en forma de porcentaje. Es la tasa en la que un sistema acepta a personas no registradas o impostoras como usuarios auténticos, es decir, la tasa de error de tipo 2 por el total de casos de concesión de permisos. Bueno, acá nos habla que los errores de tipo 2 son los que tienen los sistemas biométricos y que pueden provocar, digamos, falsos rechazos y ocasionar pérdidas en los comercios por pagos, digamos, que los rechaza y cuando no lo tendría que rechazar, digamos. También la tasa de aceptación se considera un error de tipo 2 porque puede dejar pasar a personas que no tendrían que pasar o impostoras, ¿no?
Bueno, la seguridad y vigilancia, bueno, aquí ya pasamos a otra cosa. Todos los controles de acceso físico, incluidos los sistemas de disuasión y detección, dependen de última instancia de la intervención del personal para detener el ataque o la intrusión real. Los videovigilancia o la vigilancia electrónica puede completar o en algunos casos sustituir a los guardias de seguridad. La ventaja de videovigilancia y la vigilancia electrónica son, entre otras, la posibilidad de vigilar zonas en las que hay otras personas, la capacidad de grabar y registrar video y datos de vigilancia durante largos periodos de tiempo, además de poder vincular a la tecnología de detección de movimiento y las notificaciones cuando sea necesario. En un entorno de alta seguridad, la vigilancia por video y electrónica deben colocarse en todas las entradas, salidas, plataformas de carga, escaleras y zonas de recolección de residuos. Bueno, esto habla de la vigilancia que bueno, nosotros por más que pongamos cámara de seguridad, necesitamos la intervención de una persona física que, digamos, detecte cuando hay una violación de seguridad o tome medidas en el caso de que se produzca una violación de seguridad. En ese caso, digamos, en cámara de seguridad, hoy en día tenemos muchas alternativas, hay algunas que pueden grabar, tienen un buen sistema de almacenamiento y pueden grabar mucho tiempo. Hay algunas que tienen reconocimiento de voz o graban la voz. Hay unas que son a 360 grados, de tipo domo. Incluso hay, digamos, cámaras de vigilancia con fibra óptica que pueden transportar mayor volumen de datos y pueden acceder a almacenamiento de mayor volumen de datos. Hay cámaras por detección de movimiento, con sensores de detección de movimiento. O sea, tenemos una gran variedad de, de cámaras de vigilancia, pero siempre tienen que estar monitoreadas por una persona física que pueda, digamos, tomar decisiones en el momento o poder grabar o poder retroceder y poder visualizar con más, con mejor resolución, digamos, algún acto ilícito, ¿no? Guardias y escoltas. Los guardias de seguridad son una gran solución para el control de acceso. Requiere una respuesta instantánea y adecuada. Las desventajas incluyen el coste y la incapacidad de monitorear y registrar grandes volúmenes de tráfico y el riesgo del error humano. En las instalaciones del sistema de información de alta seguridad, los guardias controlan el acceso a áreas confidenciales de la organización. La ventaja de utilizar guardias, en este caso, es que pueden adaptarse más a los sistemas automatizados. Los guardias pueden descubrir y diferenciar varias condiciones y situaciones eh, y tomar decisiones en el lugar. Bueno, sistemas de radiofrecuencia y vigencia en el ámbito. Administrar y ubicar activos importantes del sistema de información es un desafío clave para la mayoría de las organizaciones. El crecimiento de la cantidad de dispositivos móviles y dispositivos de Internet de las cosas ha hecho que este trabajo sea incluso más difícil. El uso de etiquetas de identificación por radiofrecuencia para la identificación de recursos puede ser un gran valor para el personal de seguridad. Una organización puede posicionar lectores de radiofrecuencia en los marcos de las puertas de áreas seguras de manera tal que no sean visibles para las personas. El beneficio de las etiquetas de identificación de recursos de radiofrecuencia es que pueden seguir cualquier activo que deje físicamente un área segura. Los nuevos sistemas de etiqueta de identificación de recursos de radiofrecuencia pueden leer múltiples etiquetas simultáneas. Los sistemas de radiofrecuencia tampoco requieren una línea de vista para escribir las etiquetas. Otra ventaja de radiofrecuencia es la capacidad para leer las etiquetas que no son visibles, a diferencia de los códigos de barra de las etiquetas legibles por el ser humano, que deben localizarse físicamente y mostrarse abiertamente para ser leídas. Las etiquetas de radiofrecuencia necesitan ser visibles para ser escaneadas. Bueno, estas son etiquetas que se acostumbran, digamos, a etiquetar a los activos, que son como si fueran unos chips, pero en forma de etiqueta, que son, digamos, adhesivos, que yo puedo colocar algún activo y a través de lectores de radiofrecuencia puedo identificar, digamos, dónde está ese activo. Sirve para poder rastrear, digamos, activos si es que se los roban. Inclusive en algún momento digamos, se lo puede colocar a los animales para poder rastrear su geolocalización, digamos, y poder saber dónde se encuentran físicamente. Eh, bueno, acá en Argentina no está muy utilizado, pero bueno, tuve la oportunidad de ir a Chile y a Bolivia y bueno, ahí se utilizan mucho estas etiquetas de radiofrecuencia y tecnología, digamos, de lectores de radiofrecuencia que nos permiten hacer un seguimiento
de ese activo en un determinado periodo, en una determinada distancia. Seguridad de las aplicaciones. Bueno, para mantener la seguridad en todas las etapas de desarrollo de aplicaciones es necesario seguir un proceso sólido, desarrollo y prueba. El software se desarrolla y actualiza en un entorno de desarrollo donde puede desarrollar y probar y depurar antes de implementar. Un entorno de desarrollo es menos restrictivo que el entorno real y tiene un nivel de seguridad más bajo. El software de control de versiones ayuda a seguir y gestionar los cambios de código de software. Los desarrolladores también pueden trabajar en un entorno aislado para que el código no se sobreescriba mientras se desarrolla. Durante las pruebas, los desarrolladores observan cómo interactúa el código con el entorno normal. El control de calidad puede encontrarse defectos en el software. Bueno, acá nos habla que los que programan, digamos, las aplicaciones tienen que tener un entorno de desarrollo aislado, es decir, como no lo pueden hacer en producción, es decir, no lo tienen que hacer en una red que esté produciendo, que esté trabajando, ni tampoco en un servidor que esté trabajando, sino crear un entorno de sandbox para poder realizar las pruebas y poder chequear los errores y poder corregir esos errores, ¿no? Eh, También, digamos, cuando en una organización hay personas que desarrollan aplicaciones, también es saludable que haya otro grupo de personas que hagan el testeo de esa aplicación y hagan la detección de vulnerabilidades. Por ejemplo, un error muy común son las validaciones de entrada. ¿Qué son las validaciones de entrada? Por ejemplo, validaciones de entrada que haya una aplicación que te pida en un caja de texto que vos ingreses letras y acá hay un archivo, un botoncito de zoom, entonces vos en vez de ingresar letras podés poner números. Si es que no está validada esto, puede provocar una vulnerabilidad. También, digamos, hay lugares en donde una página web te pide, digamos, en una ventana que ingreses el comprobante de pago. Y bueno, muchas veces en vez de ingresar el comprobante de pago, yo acá en cargar, cargo, digamos, algún malware que puede provocar una vulnerabilidad en la página web. Entonces, todos esos errores tienen que ser detectados por el equipo de testeo, digamos. Preparación y producción. Los entornos de prueba deben coincidir estrechamente con el entorno de producción de la organización. Al realizar pruebas en un entorno de ensayo, los desarrolladores pueden verificar que el software se ejecuta con la configuración de seguridad requerida. Después que el desarrollador ejecute y pruebe la seguridad, el programa puede desplegarse en producción. Aprovisionamiento y desprovisionamiento. El aprovisionamiento es la creación y actualización del software. El desprovisionamiento es su eliminación. Una organización puede utilizar un portal de autoservicio para automatizar el aprovisionamiento y el desprovisionamiento de software. Es decir, bueno, en la primera etapa de preparación y producción tiene que haber una etapa de prueba, donde se realicen todos los controles para recién pasarlo a producción. Que vendría a ser, por ejemplo, yo desarrollo un software, ese software lo coloco en un servidor y comienzo a utilizar esa aplicación y comienzo a detectar, digamos, que varios usuarios ingresan y puedo contratar a terceros para detectar vulnerabilidades. Si todo esto, digamos, ya está eh, eh, complementada, puedo pasar al aprovisionamiento, que vendría a ser, digamos, el proceso de actualización de este software, porque este software capaz que sale con la versión 1.1 y después cuando haya un parche va a ser la 1.2, cuando haya otro parche va a ser la 1.3, otro parche va a ser la 1.4, es decir, un control de versiones, ¿no? Al codificar, los desarrolladores utilizan varias técnicas para validar que se cumplan todos los requisitos de seguridad. La normalización se utiliza para organizar los datos en una base de datos y ayudar a mantener su integridad. La normalización convierte una cadena de entrada a su forma más simple y conocida para garantizar que todas las cadenas tengan representaciones binarias únicas y que se identifique cualquier entrada maliciosa. Un procedimiento almacenado es un grupo de declaraciones SQL precompiladas almacenadas en la base de datos
que ejecutan una tarea. Se utiliza un procedimiento almacenado para aceptar parámetros de entrada de clientes que utilizan datos de entrada diferentes. Reducirá el tráfico de la red y obtendrá el resultado más rápido. La ofuscación oculta los datos originales con caracteres o datos aleatorios. El camuflaje sustituye los datos sensibles por datos ficticios realistas. Un desarrollador puede utilizar la ofuscación y el camuflaje para evitar que el software sea objeto de ingeniería inversa. Bueno, la normalización habla de que todas las bases de datos tienen que estar normalizadas, ¿no? Eso significa que tengan integridad, que estén, digamos, con un proceso de normalización, donde yo tenga una base de datos que esté relacionada con otras bases de datos a través de una clave primaria que yo puedo tener en esta base de datos. Esa clave primaria, digamos, me permite relacionarme con las claves ajenas o secundarias de otras bases de datos. El procedimiento almacenado habla de comandos SQL, digamos, que estén correctamente almacenados para que no sean utilizados o mal utilizados por algún hacker. Y la ofuscación es básicamente que el programador tiene que saber ocultar los datos, ¿no? Para que no sean detectados, digamos, a través de un proceso de ingeniería inversa. La reutilización de código significa utilizar el software existente para construir un nuevo software ahorrando tiempo y costo de desarrollo. Sin embargo, hay que tener cuidado para evitar la introducción de vulnerabilidades. Las bibliotecas de terceros y los kits de desarrollo de software proporcionan un repositorio de código útil para el desarrollo de aplicaciones sea más rápido y barato. El inconveniente es que cualquier vulnerabilidad en los kits de desarrollo, bueno, sí, en los kits de desarrollo o en la biblioteca de terceros puede afectar potencialmente muchas aplicaciones. Bueno, esto habla de que la reutilización de código puede utilizarse para mejorar o desarrollar otras aplicaciones que esté más rápida o que sea más eficiente, pero tengo que tener en cuenta de evitar las vulnerabilidades. Y también cuando yo realizo actualizaciones del software, tratar de que esas actualizaciones sean para mejorar una aplicación o algún desarrollo y no que me generen una vulnerabilidad. Validación de entrada. El control del proceso de introducción de datos es fundamental para mantener la integridad de los datos. Muchos ataques se ejecutan contra una base de datos e insertan datos como formato incorrecto. Estos ataques pueden confundir, bloquear o hacer que la aplicación divulgue demasiada información al atacante. Los clientes rellenan un formulario web para suscribirse a un boletín de noticias. Una aplicación de base de datos genera y envía automáticamente eh, confirmaciones por correo electrónico a los clientes. Cuando los clientes reciben de correo electrónico con un enlace URL para confirmar su suscripción, los atacantes han modificado el enlace de la URL. Estas modificaciones pueden cambiar el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico o el estado de suscripción de los clientes cuando hacen clic para confirmar su suscripción. Los hackers pueden automatizar este ataque para inundar a la aplicación web con miles de suscriptores no válidos en la base de datos del boletín. Es decir, a ustedes les aparece una, una, una pantalla en donde ustedes le piden que ingresen y validen sus datos eh, y, bueno, realicen informes de correo electrónico eh, y una vez que ustedes llenen ese formulario, digamos, va a su correo electrónico para que ustedes confirmen los datos. Y cuando ustedes confirman los datos, digamos, ahí puede eh, el hacker, digamos, puede modificar el enlace del URL para que, digamos, en vez que ustedes se dedican a la página original, se dedican a otra página y capturarle y robarle todos los datos. Reglas de validación. Una regla de validación verifica que los datos responden a los parámetros definidos por el diseñador de la base de datos. Una regla de validación ayuda a garantizar la integridad, la precisión y la coherencia de los datos. Los criterios utilizados en una regla de validación incluyen los siguientes: el tamaño, controla la cantidad de caracteres; el formato, controla que los datos se ajusten a un formato específico; la consistencia, controla la consistencia de los códigos de los elementos de datos relacionados; el rango, controla que los datos se encuentren dentro del rango mínimo y máximo; y dígito de control, proporciona un cálculo adicional que genera un dígito de control para detección de errores. Bueno, un poco lo que les comentaba, ¿no? Digamos que todo tiene que estar correctamente validado. Y si es que hay un formulario o una pantalla que me pide que ingrese el nombre tiene que ser con caracteres. No puede ser que este caja de texto me permite ingresar números, porque obviamente
eso significaría que esta caja de texto no esté validada o no esté programada con los filtros adecuados, digamos, ¿no? Comprobación de integridad, los datos comprometidos pueden amenazar la seguridad de sus dispositivos y sistemas. Una comprobación de integridad puede medir la consistencia de los datos en un archivo, imagen o registro para garantizar que no se haya dañado. La verificación de integridad realiza una función hash para tomar una instantánea de los datos y luego usarla para garantizar que los datos no hayan sido cambiados. Una suma de comprobación, TechSum, es un ejemplo de una función hash. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, datos como archivos, correo electrónico, imágenes. Esos datos son convertidos en binario, son, digamos, se realiza una suma calculada con esos datos, luego los datos son almacenados y luego también acá se comprueba, digamos, la suma de control para ver si hay alguna coincidencia, si es que hay alguna, si es que se produce la coincidencia, digamos, significa que los datos son correctos. Básicamente acá lo que nos explica es que eh, cuando un usuario ingresa un archivo, a este archivo se le aplica una función hash, que vendría a ser una función matemática para verificar su integridad. Es decir, que ese archivo, digamos, no sea un malware, un código maligno, es decir, para poderlo codificar le aplican una función hash y luego ese archivo, digamos, ya codificado con esta función hash, se le aplica la misma función hash para poderlo decodificar. ¿Cómo funciona una suma de comprobación? Una suma de comprobación verifica la integridad de los archivos o cadenas de caracteres antes y después de que se transfieran entre dispositivos a través de la red local o internet. Es decir, que ustedes tienen un archivo, ese archivo, digamos, se lo envía a la otra persona, le aplican una función hash a este archivo, esta persona le aplica la función hash y, digamos, si el hash es igual, si el caso es igual, significa que no ha habido errores con ese archivo. Bueno, otras comprobaciones de integridad, control de versiones. Las organizaciones utilizan un control de versiones para evitar cambios accidentales realizados por los usuarios autorizados. Copia de respaldo. La copia de respaldo precisa permite mantener la integridad de los datos si los datos se dañan. Autorización. Las autorizaciones determinan quién tiene acceso a los recursos de la organización según lo que necesita saber. Bueno, acá el control de versiones básicamente es utilizar digamos, versión 1, versión 1.1, versión 1.2 para tener un registro de control de versiones. Copia del respaldo es, digamos, cuando ustedes hacen un backup de los archivos en un pendrive o lo sacan, digamos, o lo realizan en algún lugar específico. Y la autorización es, digamos, aplicar lo que es la AAA, ¿no? Que ya lo vimos esto, que es autorización, no, es autenticación, autorización y auditoría. Que los usuarios tengan acceso a los recursos con los permisos adecuados. Otras prácticas de seguridad. ¿Cómo puedo estar seguro de que un software que está instalado es auténtico o de que la información es segura cuando navega por Internet? La firma de código ayuda a demostrar que una pieza de software es auténtica. Los ejecutables diseñados para instalarse y ejecutarse en un dispositivo se firman digitalmente para validar la identidad del autor y garantizar que el código del software eh, no ha cambiado desde que se firmó. Es decir, si ustedes quieren bajar o instalar una aplicación, una forma para detectar que esa aplicación no tiene malware y todo es la firma de código. Otra es las cookies seguras. El uso de cookies seguras protege a los piratas informáticos la información almacenada en las cookies. Cuando su sistema cliente interactúa con un servidor, el servidor envía mensajes HTTP que indica a su navegador que crea al menos una cookie. La cookie almacena entonces los datos para futuras solicitudes
mientras usted navega por ese sitio web. Los desarrolladores web deberían utilizar cookies de HTTPS para asegurar que las cookies y evitar que se transmitan a través de HTTP sin fijar. Es decir, que ustedes cuando se conectan a un servidor, a una página web, la página web utiliza cookies para poder instalarse en su PC y luego, digamos, verificar que ustedes están ingresando correctamente al sitio adecuado, ¿sí? Y no están ingresando a un sitio falso, digamos. Esta unidad es bastante larga. Miren, son 124 unidades y recién estamos por la mitad. Gestión de amenazas a las aplicaciones. Las organizaciones pueden implementar diversas medidas para manejar las amenazas al dominio de aplicación. Acceso no autorizado a los centros de datos, las salas de computadoras y los armarios de cableado. Implementar políticas y estándares, procedimientos para que el personal y los visitantes aseguren de que las instalaciones estén seguras. Tiempo de inactividad del servidor del sistema. Desarrollar un plan de continuidad empresarial para que las aplicaciones críticas mantengan la disponibilidad en las operaciones. Desarrollar un plan de recuperación tras desastre para las aplicaciones y los datos críticos. Bueno, este es, como dice acá, controlar que las personas autorizadas puedan acceder a centros de datos a través de procedimientos, estándares, o desarrollar un plan de continuidad empresarial entre situaciones críticas, es decir, por ejemplo, si es que hubo un terremoto y se destruyó todo el servidor, bueno, tiene que haber un plan de continuidad para que explique cómo seguir funcionando con otro servidor, en otro lugar, o restablecer el servidor, algún procedimiento que indique, digamos, cómo seguir o continuar funcionando. Gestión de amenazas de aplicaciones. Vulnerabilidad del software del sistema operativo de red. Desarrollar una política para abordar las actualizaciones del sistema operativo, instalar parches periódicamente, acceso no autorizado a los sistemas, usar autenticación de varios factores, supervisión de archivo de registro, pérdida de datos, implementar estándares de clasificación de datos, implementar procedimientos de copia de respaldo, vulnerabilidad del desarrollo de software, realizar pruebas de software antes del lanzamiento. Bueno, estas son medidas de seguridad, ¿no? Para el sistema operativo, para poder instalar los parches y tenerlo correctamente actualizado. Eh, bueno, acceso no autorizado a los sistemas, qué hacer en caso de pérdida de datos o cómo probar las vulnerabilidades de desarrollo de software. Bueno, después tenemos fortalecimiento de los servicios y los protocolos. Servicios de red y enrutamiento. Bueno, los ciberdelincuentes usan servicios de red vulnerables para atacar un dispositivo o usarlo como parte de un ataque. Para verificar si existen servicios de red inseguros, revise el dispositivo y busque puertos abiertos mediante un escaneo de puertos. Un escáner de puerto envía un mensaje a cada puerto y espera una respuesta que indique cómo se utiliza el puerto si está abierto. Los ciberdelincuentes también usan escáneres de puerto por el mismo motivo. Eh, Proteger los servicios de red garantiza que solo los puertos necesarios estén expuestos y disponibles. Bueno, esto habla de los puertos, ¿no? Ustedes saben que cada vez que utilizan un servicio, se abre un puerto. Bueno, hay que tener control acerca de los puertos que están abiertos a través de NetAK o NetStat, perdón, o a través de algún software de escaneo de puertos, digamos. Servicios de red y enrutamiento. Los protocolos de configuración dinámica de DHCP utilizan los servicios para asignar una dirección IP y otra información de configuración a los dispositivos de red. En efecto, los dispositivos obtienen un permiso del servidor de DHCP para utilizar la red. Los atacantes pueden apuntar al servidor de DHCP para delegar el acceso a los dispositivos de la red, pero las medidas de seguridad como Snoopy y DHCP evitan que el servidor de DHCP falso proporcione direcciones IP a los clientes mediante la validación de mensajes de fuentes que no son de confianza. Bueno, esto ya lo vimos. Todo lo que es DHCP ya lo mencionamos, ya lo vimos, ya hicimos pruebas, que básicamente colocar un DHCP gemelo, poder, digamos, tomar el control del servicio de DHCP. Sistema DNS también vimos cómo se puede alterar un DNS. Un DNS es un sistema de nombre de dominio y existen distintas técnicas para poder alterar el DNS y también medidas que podemos evitar, digamos, para que nos alteren el DNS. Servicios de enrutamiento y SMP. Bueno, esto
en una red, digamos, se puede utilizar para hacer ping a través del protocolo ISMP, pero también, digamos, nosotros podemos en una red a través de un firewall, por ejemplo, si tenemos acá un switch y acá tenemos distintos tipos de PC, podemos configurar para poder, digamos, tener el control del ISMP, es decir, podemos saber, digamos, en este firewall, en este router que es un firewall, cuando alguien está queriendo hacer un ataque de reconocimiento a nuestra red, digamos, a través de configuraciones o listas de control de acceso de ISMP. Bueno, el NTP es el protocolo de red que dijimos que eh, nosotros en nuestra red tiene que estar configurada con nuestra red. Por ejemplo, si tenemos un switch acá y acá tenemos un router, este router tenemos que configurarlo para que sincronice, digamos, con un servidor de NTP que esté en Internet, para que todas las horas, digamos, de las PC que están acá adentro coincidan, tengan un horario, digamos, en el uso time adecuado, digamos, ¿no? El SSH bueno, es un protocolo seguro, vimos que trabaja en el puerto 22, también lo vimos cómo configurar, no es recomendable utilizar el puerto STP, y después tenemos este que es el CSP, que transfiere la seguridad de los archivos de la computadora entre sistemas remotos. El CSP utiliza SSH para transferencia de datos y la autenticación, garantizando la autenticidad, la confidencialidad de los datos entrados. Bueno, el Wireshark, para ver cómo detectamos las contraseñas de Telnet y no de SSH. Recuerden que SSH utiliza el puerto 22 y que cifra la autenticación y el transporte de la información. Bueno, después tenemos protocolos seguros, tanto, digamos, en HTTP, en FTP, utilizar el SSL y el TLS. Digamos, estos son dos protocolos que nos garantizan la seguridad, el Security Layer y el transporte Layer Security. Eh, bueno, este SSL administra el cifrado mediante un protocolo de enlace SSL al comienzo de la sesión para proporcionar confidencialidad y evitar escuchas y manipulaciones. Y el Transport Layer Security es un sustituto actualizado y más seguro que el SSL. También pueden trabajar en forma conjunta SSL y TLS. Cifra la comunicación entre el cliente y el servidor. Uh, bueno, en FTP también podemos utilizar TLS y SSL. Y después tenemos los protocolos de correo electrónico como el POP y el SMTP y el IMAP. Digamos que también el IMAP puede ser configurado en SSL y TLS. Bueno, fortalecimiento de la red. Bueno, acá, digamos, nos habla de que nosotros, para poder fortalecer la red, cuanto más segmentadas tengamos la red, va a ser mejor. Es decir, no es lo mismo tener una red con un router, acá un switch, otro switch y otro switch, y acá abajo, digamos, muchas computadoras, que tener, por ejemplo, un router con tres switches. Porque de esta manera, recuerden que los routers segmentan los dominios broadcast. Este es un dominio broadcast, este es otro dominio broadcast y este es otro dominio broadcast. Una forma de tenerla segmentada es con router y la otra es con VLAN. Y la VLAN, digamos, es un concepto que ya lo vimos, que son redes lógicas. Entonces yo puedo tener acá una PC, otra PC, acá un switch, acá otra PC, otra PC, acá otro switch. Sin embargo, todo esto es una red física, pero dentro de esta red física, solamente estas dos PCs se ven, solamente estas dos PCs se ven y solamente estas dos PCs se ven. Es decir, que tienen tres subredes lógicas. Eh,
Bueno, al tener, digamos, compilan, las BIM nos proporcionan un límite de difusión, nos protege más la red. También el concepto de zona desmilitarizada, que es una zona en donde yo voy a colocar, digamos, los servidores de la empresa, que voy a controlar, digamos, esta es una zona desmilitarizada, en donde yo tengo acá los servidores de web, o los servidores de archivo, o los servidores de correo electrónico, y acá tengo la red confiable, acá tengo, digamos, un router perimetral, los routers de borde, y acá tengo internet que vendría a ser WAN. Entonces defino políticas de cómo se van a comunicar mi red con la zona demilitarizada y cómo se va a comunicar la zona demilitarizada con la WAN, que vendría a ser el internet, ¿no? Es decir, acá ya, digamos, tengo más delimitado por zona, digamos, mi red. Eh, bueno, este es lo mismo que zona demilitarizada. Fortalecimiento de dispositivos inalámbricos. Bueno, acá también ya parte inalámbrica vimos, siempre, digamos, web ya ha dejado de utilizarse como protocolo de redes inalámbricas, web ya no se utiliza, por lo tanto lo más recomendable es la configuración de WPA y bueno, las características del WPA que trabajan con TKIP y AES, que son dos protocolos, digamos, confiables. También ya existe el WPA2 a nivel personal y enterprise, y el WPA3, y también existe el WPS, que es para facilitar la configuración de la red inalámbrica. El WPA2, recuerden que viene en dos modos, en modo personal y en modo enterprise. En modo enterprise se utiliza Radius como protocolo, como servicio de autenticación, digamos, ¿no? También ya está el WPA3, que es más fuerte, porque el WPA1 y el WPA2 puede hacer, digamos, puedo yo determinar la contraseña del Wi-Fi a través de ingeniería inversa. En cambio, el WPA3 no permite ingeniería inversa. A ver si tiene un algoritmo de encriptación sólido que mejora el intercambio de claves. Bueno, acá tienen algún paquete para hacer. Con respecto a la autenticación, bueno, ustedes saben que una red abierta, digamos, no tiene ningún tipo de control. Cualquiera puede ingresar a una red Wi-Fi abierta. Y por lo tanto siempre es conveniente colocarle contraseña y eso vendría a ser con clave compartida, es decir, en donde el usuario que quiere ingresar a la red y el AP sabe la contraseña. Los protocolos de autenticación, bueno, ahí tenemos el EAP, eh, en donde existe un proceso de autenticación donde el usuario solicita conectarse a la red inalámbrica, el punto de acceso le solicita al usuario los datos de identificación, el servidor solicita pruebas de la ID, que si la ID es válida, el punto de acceso le solicita al usuario pruebas de que la ID es válida, el usuario proporciona al punto de acceso su contraseña, el servidor confirma que el nombre del usuario y la contraseña son correctos y el usuario se conecta a la red inalámbrica. Bueno, tenemos distintos tipos de protocolos de autenticación para redes inalámbricas. El EAP-TLS, tendría que ser este, que requiere certificado del lado del cliente, del lado del servidor, fácil de implementar, no es difícil de implementar y la seguridad es alta. Después tenemos el PEAP, que requiere certificado del lado del cliente, no, del lado del servidor sí, eh, moderado la implementación y la seguridad media. El EAP utilizando TTLC-S, digamos que no necesita del lado del cliente, sí del lado del servidor, en moderada su implementación y media la seguridad. El EAP PAS, donde no se necesita certificado del cliente, no se necesita certificado del servidor, fácil de implementar y la seguridad media. Autenticación mutua, su red inalámbrica y sus datos confidenciales son susceptibles de acceso no autorizado por parte de hacker mediante una conexión inalámbrica.
Pero, ¿qué puede hacer para evitar un ataque? Los puntos de acceso no autorizados es cualquier dispositivo de hardware que permite que otros dispositivos inalámbricos se conecten a la red cableada. Todos los dispositivos que tengan un transmisor inalámbrico y una interfaz cableada o la red pueden actuar potencialmente como puntos de acceso no autorizados o falsos. El punto de acceso no autorizado suele imitar a un punto de acceso autorizado, permitiendo a los usuarios conectarse a la red inalámbrica. Por esto ya vimos como el pez gemelo, ¿se acuerdan? Es cuando teníamos en el cibercafé, tenemos una P, se llama el Café Martínez, y bueno, todos los usuarios de ese AP se registraban acá. Entonces yo ingreso a esta habitación con otro AP que también se llama Café Martínez. Entonces los usuarios que estén más cerca, por una potencia, por una diferencia de potencia o porque la señal es más fuerte, se van a conectar al AP falso. Autenticación mutua. Prevención de ataques. Cuando se conecta a un punto de acceso no autorizado, el impostor que lo configure puede solicitar y copiar datos de su dispositivo. La autenticación mutua es una autenticación bidireccional. Bueno, esta es una medida de protección. Es decir, un usuario se loguea a una AP, el AP obviamente le va a pedir la autenticación, pero también cuando este AP se comunique con este usuario, también le va a pedir la autenticación. Por eso se llama autenticación mutua de ambos lados, la autenticación, que es una forma de protección, ¿no? Para evitar que no nos registremos a un AP falso, digamos. Bueno, el tema del Wi-Fi y el Bluetooth, los dispositivos móviles pueden utilizar señales inalámbricas como Wi-Fi y Bluetooth. Bueno, también existe el protocolo de campo cercano que es el NFS y el infrarrojo. Las comunicaciones USB, bueno, el único tipo de comunicación por cable en esta lista es la comunicación por USB que le permite utilizar un smartphone para almacenar datos o audio. La conectividad USB también permite que un dispositivo móvil funcione como módem. Puede conectar a un dispositivo móvil a dispositivos de adquisición forense a través del puerto USB si necesita recopilar información para la investigación. Administración de dispositivos móviles. Bueno, esto habla de los métodos de administración de dispositivos móviles, que puede ser segmentación y contenedorización de almacenamiento. La segmentación y la contenedorización de almacenamiento permiten separar el contenido personal y laboral de un dispositivo, proporciona un área autenticada y cifrada que separa la información confidencial de la empresa de los datos personales del usuario. La contenedorización también nos permite aislar las aplicaciones, controlar funciones de aplicaciones, eliminar información del contenedor y borrar el dispositivo de manera remota. Bueno, esto lo tienen los iPods generalmente, que nos permiten borrar el contenido remotamente o nos permiten cifrar el contenido, por ejemplo, más confidencial que nosotros tenemos. Pero si no tenemos iPhone, también existen apps que nos permiten realizar encriptación de algún tipo de información confidencial en nuestro celular y bueno, y también permiten las aplicaciones instalables, por ejemplo, en un iOS o Android para poder hacer seguimiento de algún tipo de dispositivo, ¿no? Administración de contenidos. Una organización debe considerar los riesgos. Bueno, esto habla de los riesgos de almacenar en la nube, ¿no? A través de Google Drive, eh, digamos, son sitios que son abiertos y ustedes pueden almacenar información ahí, pero bueno, no tienen la seguridad adecuada. Administración de aplicaciones. eh, la lista le permite filtrar digitalmente las aplicaciones para poder autorizar qué aplicaciones pueden instalar los usuarios. Protección de dispositivos móviles, bueno, contra robo, pérdida, acceso no autorizado, riesgo de sistemas operativos, riesgo de aplicación, riesgo de red. Bueno, el jailbreaking, el routing y el sideloading son formas de saltarse las limitaciones de un dispositivo para hacer cosas que el dispositivo tiene restringidas. Los usuarios pueden intentar hacer jailbreak, por ejemplo, en los iPads, que tengan en cuenta que en los iPads solamente se pueden instalar aplicaciones de Apple, ¿no?
Bueno, el jailbreak vendría a ser como un hackeo de, de los Apple para poder instalar aplicaciones que no son autorizadas por Apple. Rutear, y rutear, digamos, el jailbreak elimina la restricción, para esto es lo que habla el jailbreak. Bueno, las medidas que podemos tomar en dispositivos móviles, bloqueo de pantalla, autenticación biométrica, autenticación sensible al contexto, el borrado remoto y el cifrado completo del dispositivo. Me vuelvo a repetir, todas estas funciones son de Apple, pero bueno, si no tenemos Apple, con una aplicación o distintas aplicaciones, podemos hacer lo mismo, pero en Android. GPS, bueno, este es el sistema que nos permite tener un geoposicionamiento de nuestro teléfono. Y vamos a la última parte, que vendría a ser la alta disponibilidad. El término alta disponibilidad describe los sistemas diseñados para evitar el tiempo de inactividad. La disponibilidad continua de los sistemas de información es imprescindible, no solo para las organizaciones, sino también para la vida moderna, ya que todos los usamos y dependemos de los sistemas informáticos y de la información más que nunca. Los sistemas de alta disponibilidad generalmente se basan en tres principios: eliminar el punto de falla, proporcionar una transición confiable y detectar las fallas a medida que ocurren. Bueno, la alta disponibilidad es hacer que un servidor o que una red funcione los 365 días del año y las 24 horas del día. Hay sistemas de alta disponibilidad y son caros, digamos, de la implementación es muy cara y muchas veces nosotros necesitamos sistemas de alta disponibilidad para garantizar el funcionamiento de una red o de un servidor. Ahí se puede lograr a través de distintos procedimientos de seguridad, eliminando los puntos de falla, proporcionando redundancia en el tránsito confiable y detectar las fallas a medida que ocurren, digamos, ¿no? Bueno, eliminar los puntos de falla, digamos, es básicamente tratar de determinar cuáles son los puntos que pueden fallar y poder tomar medidas redundantes para poder evitar que falle. Por ejemplo, que un router falle, que un switch falle, que un servidor falle, que la luz falle, que un servicio de internet falle. Proporcionar una transición confiable es la fuente de alimentación redundante, los sistemas de alimentación de respaldo y los sistemas de comunicaciones de respaldo brindan una transición confiable, es decir, utilizar backup o redundancia en capa física, en capa de enlace, en capa de red, y detectar fallas a medida que se producen. Es el tercer principio, es el monitoreo activo de los dispositivos, los sistemas para detectar muchos tipos de eventos, incluidas fallas del sistema y dispositivo, los sistemas de control, incluso pueden activar el sistema de respaldo en caso de falla. Las 5.9, todas las organizaciones que quieren ser capaces de operar sin interrupciones, incluso en condiciones extremas como durante un ataque. Una de las prácticas de alta disponibilidad más populares es la práctica de las 5.9. Bueno, esto significa que el 99,9999 digamos, esté disponible una red. Bueno, existen sistemas estandarizados de los 5.9. La estandarización de sistemas proporciona sistemas que usan los mismos componentes como resultado. Los inventarios de piezas son más fáciles de mantener y es posible y fácil de intercambiar componentes incluso durante una emergencia. En las instalaciones de sistemas de información de alta seguridad, los guardias controlan las áreas confidenciales de la organización. La ventaja de utilizar guardias en este caso es que pueden adaptarse más a los sistemas automatizados. Los guardias pueden descubrir y diferenciar varias condiciones y situaciones y tomar decisiones en el lugar. Agrupaciones. Varios dispositivos agrupados proporcionan un servicio que para los usuarios parece ser una sola entidad. Si uno de los dispositivos de un clúster falla, los demás permanecen disponibles para intervenir. Por ejemplo, la virtualización, ¿sí? La virtualización lo que nos permite es que tener varias máquinas virtuales, como un clúster, eh, aplicaciones corriendo sobre esas máquinas virtuales, y cuando una aplicación acá, que está corriendo acá, digamos, falla, eh, el hipervisor, el hipervisor detecta esa falla y migra esta aplicación a otra máquina virtual que tenga los recursos necesarios para poder acoger esa aplicación, ¿no? Y para los usuarios sigue conectado a la aplicación como si nada hubiese ocurrido, digamos.
Bueno, esto de los puntos de falla únicos son puntos débiles en la cadena que pueden ocasionar interrupciones en las operaciones de la organización. Un punto único de falla es cualquier parte de la operación de la organización cuyo fallo significa la falla completa de todo el sistema. En otras palabras, si falla todo el sistema, falla. Esto puede ser una pieza específica de hardware, un proceso, una pieza de datos específica o incluso una utilidad esencial. Por lo general, la solución a un punto de falla es modificar la operación crítica para que no dependa de un solo elemento. Redundancia n más 1 ayuda a garantizar la disponibilidad del sistema en caso de falla de un componente. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente tener, por ejemplo, un router que sale, ¿no es cierto?, a internet. Bueno, nosotros podemos tener otro router acá, en donde este router sea activo, porque este es el que va a permitir salir los datos de la PC de la red. Pero si este router, digamos, está conectado con este router que está en modo pasivo, si este router, el router 2 detecta que el router 1 se cayó, automáticamente, digamos, este se coloca de pasivo, pasa a ser activo y todas las PC comienzan a salir por acá, por este router. ¿Sí? La redundancia n más 1 significa que el diseño del sistema puede soportar pérdida uno de cada componente. N se refiere a que cada uno de los diferentes componentes de la infraestructura que forman parte del sistema, más uno es el componente del sistema adicional en espera y listo para poder utilizarse. Bueno, se lo acabo de explicar. Bueno, los RAID, digamos, eh, son matrices redundantes eh, de disco duro. La RAID también puede aumentar la velocidad de recuperación de datos, lo que varía varias unidades recuperan más rápidamente los datos solicitados que un solo, uno solo disco rígido. Eh, bueno, los siguientes términos describen lo que es un RAID: aplicación, almacena el datos, luego los duplica y los almacena en una segunda unidad. Segmentación, escribe los datos en varias unidades para que los segmentos consecutivos se almacenen en diferentes unidades. Y paridad, más precisamente, segmentación con paridad, después de que la segmentación se generan sumas de verificación para comprobar que no existen errores en los datos segmentados. Bueno, esto es árbol de expansión, el spanning tree, que esto lo vamos a hacer la clase que viene, el Spanning Tree Protocol, que vendría a ser la redundancia en capa 2. Nosotros tenemos Swift y Router. Bueno, en Swift tenemos el STP, que es el protocolo que nos permite garantizar la alta disponibilidad, y en Router tenemos el HDCRP. Ustedes dicen de Cisco, ¿no? Son estándares. Entonces vamos a ver cómo se configura un STP y cómo se configura un HCRP para provocar redundancia, digamos, en dos routers. Bueno, esta es la redundancia del enrutador, que es el HCRP. Esto bastante interesante para que lo hagamos en la parte práctica. Eh, bueno, después todo lo demás es más que nada eh, teoría de cómo resguardar los archivos, eliminación y reducción de puntos de falla, sistemas de alta, bueno, generalmente lo que se busca es la tolerancia a fallos y la alta disponibilidad, ¿no? Bueno, también existe formas de controlar la energía, porque nosotros podemos tener muchos sistemas redundantes a nivel de capa física, a nivel de capa de enlace, a nivel de capa de red, pero si falla la energía, bueno, también podemos tener un sistema de acondicionamiento de energía redundante, ¿no? A través de UPS, baterías, sistemas de energía solar. eh, También tenemos que proveer todo eso. También es necesario el tema de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, porque tengan en cuenta que son equipos que tienen mucho calentamiento, que tienen que estar funcionando los 365 días del año, las 24 horas del día. Eh, bueno, esto
La última parte es sistemas integrados y especializados. Bueno, esto habla más que nada de algunos sistemas que vienen integrados, que provoca proporcionarnos, digamos, detección de vulnerabilidades y garantizar la alta disponibilidad a una organización. Mucha de esta tecnología está llegando con Internet de las Cosas y con inteligencia artificial. Eh, Hoy en día, digamos, hay muchos sensores que nos proporcionan algún tipo de garantía de alta disponibilidad y a través de la automatización se puede lograr que cuando un sensor detecta algo, eh, nosotros programar en forma automática que comience a trabajar, por ejemplo, otros switch o otros routers. Eh, pero bueno, la clase que viene vamos a hacer algún tipo de práctica con este tipo de teoría. Es muy, muy larga esta unidad. Para leerla es enormemente larga. Y yo creo que lo vamos a repartir en dos. Vamos a ver lo más importante de esto, que es STP y HTTP, que ustedes no lo han visto porque no han hecho el CCNA, pero son dos configuraciones para trabajar en capa 2 y en capa 3 que nos garantizan la alta disponibilidad. Así que bueno, chicos, los dejo. Voy a subir la clase grabada y seguimos la clase que viene. Buenas noches.